Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Omar Sofía y espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a hablar sobre la teoría de la personalidad desde los autores Sigmund Freud, Carl Jung y Alfred Adler. Comencemos con Sigmund Freud. ¿Cómo entender el concepto de la personalidad desde su teoría? Imaginémonos que nuestra mente es un pequeño país que está compuesto por tres ciudades principales: el ello, el yo y el superyo. Cada uno tiene un papel fundamental y tiene una forma de pensar muy diferente. El ello es como un niño pequeño que siempre sabe lo que quiere, pero lo quiere ahora. Es esa parte más impulsiva de la personalidad que siempre va a buscar satisfacer sus deseos o necesidades básicas, tales como el hambre, la sed o el deseo sexual. El ello no se va a preocupar por las consecuencias de las acciones y solamente quiere sentirse bien en el momento. Ahora hablemos del yo. El yo es como ese adulto responsable del país que te dije que te imaginaras que es tu mente. Es el que se va a encargar de mantener un orden y una armonía entre los deseos que te va a manifestar el ello y las exigencias del mundo exterior. El yo es esa parte de la personalidad que va a tomar las decisiones más racionales y que te va a ayudar a adaptarte a la realidad en la que te encuentres. Por ejemplo, si tienes hambre, pero estás en una reunión muy importante de tu trabajo, el yo te dirás que te esperes hasta que se acabe la reunión para que puedas comer algo, mientras que el ello te diría que te pares inmediatamente de la reunión para que vayas y puedas saciar esa necesidad de comer sin importarte en las consecuencias que te pueda traer el abandonar la reunión. El super yo es como esa policía del país. El super yo te va a decir lo que está bien y lo que está mal, y te va a hacer sentir culpable si haces algo que no deberías hacer, pero también te puede hacer sentir orgulloso si haces las cosas correctamente. El super yo representa tus valores morales y tus creencias sobre lo que es correcto y lo que no es correcto. Por ejemplo, si tú quisieras robar algo o si por tu mente en algún momento se ha pasado el robar algo, el super yo se va a encargar de decirte que eso está mal y también te hará sentir muy culpable. En resumen, podemos decir que el ello representa a los deseos y al placer, el yo a la realidad y a la adaptación y el super yo a la moralidad y la conciencia. Estos tres elementos, según Freud, interactúan constantemente dentro de tu mente y también le van dando forma a tu personalidad y a las decisiones que tomes a lo largo de tu vida. Entonces, ¿cómo plantea Freud el desarrollo de la personalidad? Según él, nuestra personalidad se desarrolla en etapas, algo así como una escalera que vamos subiendo. En cada escalón o etapa, nuestra energía, que él llama líbido, se concentra en diferentes partes de nuestro cuerpo llamadas zonas erógenas. Hablemos un poco sobre las etapas. La primera etapa es la oral, que va desde los 0 hasta el primer año. En esta etapa, básicamente la boca es todo nuestro mundo. Chupamos, mordemos y probamos todo lo que podemos. Si no exploramos lo suficiente en esta etapa o tenemos problemas, podríamos quedarnos atascados y adultos podemos tener hábitos tales como comer en exceso, fumar o mordernos las uñas. La siguiente etapa es la anal, que va desde el primero hasta el tercer año de vida. En esta etapa aprendemos a controlar nuestros esfínteres. Si tenemos problemas en esta etapa, podemos desarrollar rasgos como la obstinación, que es como cuando queremos hacer todo solo a nuestra manera, o también la desorganización, cuando somos muy desordenados. La siguiente etapa es la fálica, que va de los 3 a los 6 años. En esta etapa empezamos a interesarnos por primera vez en nuestros genitales y descubrimos las diferencias entre los hombres y las mujeres. En este punto surge el complejo de Edipo o de Electra, que ya sabemos, el de Edipo es en los niños y el de Electra en las niñas. Estos son sentimientos de amor hacia nuestros padres del sexo opuesto y rivalidad hacia el padre del mismo sexo. Si no resolvemos estos conflictos, podemos tener problemas en nuestras relaciones familiares. La siguiente etapa es la etapa de latencia, desde los 6 a los 12 años. Esta etapa es algo así como una pausa en el viaje. La energía sexual se calma y nos vamos a enfocar más en nuestras amistades, en el juego y en el aprendizaje. La siguiente etapa es la genital, que va desde la adolescencia en adelante. En esta etapa maduran nuestros intereses sexuales y también buscamos establecer relaciones íntimas y duraderas con otras personas. Como lo dije anteriormente, ¿qué va a pasar cuando nos quedamos atascados en una etapa? Cuando pasa esto, se llama fijación, como por ejemplo, si no resolvemos el conflicto del complejo de Edipo, vamos a tener muchas dificultades para establecer relaciones amorosas saludables en nuestra adultez. Ahora hablemos de los procesos fundamentales de la teoría de Sigmund Freud y de su incidencia en la tipología de la personalidad. Como lo dije anteriormente, dentro de los procesos fundamentales de la teoría de Freud,
se encuentra la batalla entre, por ejemplo, estos tres ejércitos, el ello, el yo y el superyo. Estos están constantemente en un conflicto y la forma en la que estos interactúan determinan cómo te vas a comportar y también cómo te sientes. Entonces veamos este conflicto entre las instancias. El ello, que es el que quiere todo ahora, sin importar consecuencias, es como el niño pequeño que hace berrinches. El yo es el mediador, tratando de encontrar un equilibrio entre los deseos del ello y las demandas de la sociedad. Entonces lo podemos comparar como el árbitro de un partido de fútbol. Y el super yo es esa conciencia moral que te dice siempre lo que está bien o mal. Lo podemos comparar con un juez. Cuando estos tres ejércitos no se logran poner de acuerdo, va a surgir un conflicto interno. Por ejemplo, si tienes muchas ganas de comer un pastel de chocolate gigante a medianoche, eso va a representar el ello, pero de repente piensas que eso te podría engordar y que te haría daño. Ahí entra el super yo. Y finalmente, tu yo va a definir qué hacer. Luego vamos a encontrar los mecanismos de defensa. Esto pasa cuando el conflicto interno se vuelve demasiado intenso y utilizamos mecanismos de defensa para protegernos de la ansiedad. Algunos ejemplos podrían ser la represión, que significa básicamente olvidar experiencias dolorosas o pensamientos muy desagradables, la proyección, que significa atribuir tus propios sentimientos negativos a otras personas, y también la sublimación, que es canalizar esos impulsos inaceptables hacia actividades socialmente aceptables. Un ejemplo podría ser convertir la ira que sientes en arte. Y básicamente estos mecanismos de defensa son como unos escudos que te protegen de emociones muy dolorosas o que te causan conflicto. Luego también vamos a encontrar las fijaciones, que ya las mencioné anteriormente. Esto es cuando te quedas estancado en una etapa de tu viaje, por decirlo así. Y como lo dije, dentro de la teoría de Freud, esto se llama fijación. Si no superas completamente los desafíos de una etapa, puedes desarrollar ciertos rasgos en tu personalidad. Por ejemplo, en la fijación oral, si no satisfacen tus necesidades de alimentación en la infancia, puedes desarrollar hábitos como fumar o comer en exceso. En la fijación anal, si tienes problemas en el control de esfínteres, puedes ser muy ordenado o muy desordenado. Entonces, podemos decir que las fijaciones son como esas cicatrices emocionales que pueden influir enormemente en cómo te vas a comportar en tu etapa adulta. En resumen, podemos decir que Freud sugiere que la personalidad es el gran resultado de un constante conflicto interno entre los deseos, nuestra realidad y nuestra moral, en donde utilizamos los mecanismos de defensa para manejar este conflicto y que también las experiencias de nuestra infancia pueden dejar marcas enormes dentro de nuestra personalidad adulta. Ahora hablemos de Carl Jung. ¿Cómo se puede comprender el concepto de personalidad desde la perspectiva de este teórico? Imaginémonos que la personalidad es como un edificio. Freud nos diría que este edificio se construye piso por piso en los primeros años de vida, mientras que Jung nos invita a ver la personalidad como un gran jardín que crece y cambia constantemente. Básicamente, que somos como plantas que se siembran y se adaptan al entorno y que también crecen de formas muy inesperadas. Jung veía la personalidad como algo mucho más que un simple conjunto de rasgos. Para él, la personalidad es un proceso dinámico y que está en constante cambio a lo largo de la vida de las personas. Jung creía que dentro de nosotros existe un mundo interior muy complejo, compuesto tanto por aspectos conscientes, que son lo que nosotros conocemos de nosotros mismos, y también aspectos inconscientes, que es lo que está oculto. Además, propuso la idea de un inconsciente colectivo que compartimos con toda la humanidad y que también contiene arquetipos y experiencias universales. La meta, según Jung, es la individuación, como integrar todos estos aspectos de nuestra personalidad para alcanzar una sensación de totalidad y también de unidad. Ahora, ¿cómo plantea Jung el desarrollo de la personalidad? Según él, como lo dije anteriormente, este es un proceso continuo que abarca toda la vida y que también este desarrollo se caracteriza por diferentes etapas, que son muy claves. La primera es la infancia y nos dice que en esta etapa se desarrolla el ego y las funciones básicas de la personalidad. Básicamente que en esta etapa se construyen los cimientos de nuestra identidad. La segunda, la juventud, que en esta se centra en la adaptación al mundo social y profesional, en donde vamos a empezar a explorar pues nuestro lugar en el mundo. La siguiente es la media edad, que en esta se experimenta una crisis de la mitad de la vida y se busca como un nuevo significado y propósito de esta misma. Y la última sería la vejez, que en esta etapa buscamos integrar todas nuestras experiencias para alcanzar una sensación de plenitud. Ahora expliquemos los procesos fundamentales de la teoría de Carl Jung y su incidencia en la tipología de la personalidad. Los procesos fundamentales de su teoría incluyen la individuación, que este es el proceso central de la psicología analítica de Jung, que básicamente implica la integración de los aspectos conscientes e inconscientes de la personalidad. Esta individuación permite a las personas alcanzar un sentido de totalidad y autenticidad según Jung.
Sería básicamente como armar un rompecabezas gigante, en donde cada pieza representa una parte de ti, tus sueños, tus miedos, tus fortalezas y tus debilidades. El objetivo es unir todas estas piezas para crear una imagen completa de ti mismo. Jung decía que todos llevamos dentro de nosotros mismos el deseo de ser completos y auténticos. Entonces, la individuación es el proceso de descubrir y aceptar estas partes de nosotros mismos, tanto las buenas como las malas. Luego encontramos los arquetipos. Jung identificó patrones universales de pensamiento y comportamiento que se encuentran en el inconsciente colectivo, conocidos como arquetipos. Algunos de los arquetipos más importantes son la sombra, que va a representar los aspectos reprimidos y negativos de la personalidad, que es como una sombra literalmente. Siempre nos acompaña, pero a menudo la ocultamos. Y, como lo dije, representa nuestros aspectos negativos, nuestros miedos, nuestros deseos más oscuros también. Luego encontramos el ánima y ánimos, que son los arquetipos de lo femenino y lo masculino, que se encuentran en todos los individuos independientemente de su sexo biológico. Por ejemplo, un hombre puede tener su lado femenino, el ánima, que representa su sensibilidad y su creatividad, y una mujer puede tener su lado masculino, el animus, que manifiesta su determinación y ambición. El siguiente es el self o el sí mismo, que es el centro de la personalidad y el aspecto más completo y unificado de los individuos, que es básicamente hacia donde todos nos dirigimos en nuestro proceso de individuación. Dentro de este encontramos los complejos, que Jung introdujo este concepto, ya que son pues agrupaciones de ideas, sentimientos y recuerdos relacionados con un tema particular. Estos complejos pueden ser conscientes o inconscientes y también pueden influir significativamente en la conducta de una persona y básicamente son como nudos emocionales. Luego encontramos los tipos psicológicos, en donde Jung identificó diferentes formas de percibir y relacionarnos con el mundo basado en dos ejes principales: la introversión y la extroversión. Por ejemplo, algunas personas son más introvertidas y prefieren la soledad, mientras que otras son mucho más extrovertidas y disfrutan de la compañía de los demás. Además, cada persona tiene una función psicológica dominante: pensar, sentir, intuir o percibir, que éstas influyen en cómo percibe y se relaciona con el mundo. Podemos decir que la teoría de Jung resalta mucho la integración de los aspectos de la personalidad y el papel de los arquetipos y complejos en la formación total del individuo. Se puede decir que su enfoque en la individuación y la tipología de la personalidad se relacionan al proporcionar un marco para entender un poco la complejidad del ser humano y también su desarrollo a lo largo de la vida. Continuemos con Alfred Adler y cómo comprender el concepto de personalidad desde este teórico. Este concepto desde Adler se entiende como un proceso dinámico y creativo que es como una unidad indivisible que se desarrolla a través de las interacciones sociales y las metas de cada persona. Este concepto desde Adler se comprende como un proceso muy creativo que básicamente es una unidad indivisible que se va a desarrollar a través de estas interacciones sociales y las metas que cada individuo se proponga cumplir. Este teórico enfatiza en la importancia de la unidad del individuo y su sentido de comunidad igualmente. Así que sugiere que la personalidad está muy influenciada por las relaciones que la persona tenga con los demás en su entorno y también pues por el contexto social en el que se desarrolla. Básicamente para Adler, cada uno de nosotros está constantemente construyendo su propio camino y este camino es lo que forma nuestra personalidad. Es muy diferente como un camino que tiene una recta y él lo propone como un camino que está lleno de curvas, desvíos y cambios de dirección. Dice que básicamente somos un todo y que no somos la suma de muchas partes. También que nuestras emociones, pensamientos y acciones están interrelacionadas y forman un patrón único. Dentro de la práctica, podemos decir como un ejemplo que realmente no somos víctimas de nuestro pasado, pues aunque nuestras experiencias en la infancia realmente sí influyen enormemente en nosotros, estas no nos definen. Y también tenemos en este momento de adultos la capacidad de elegir cómo queremos vivir nuestras vidas. O también la importancia de nuestras relaciones, ya que pues las personas que nos rodean tienen un gran impacto en cómo nos vemos a nosotros mismos y en cómo nos comportamos. Ahora, ¿cómo plantea Adler el desarrollo de nuestra personalidad? Básicamente, él dice que este desarrollo está impulsado por el esfuerzo hacia la superioridad. Este dice él que es el motor principal de la conducta de los seres humanos. Y en este esfuerzo no se refiere a la superioridad sobre los demás o a ser mejores que otros, sino como a la superación personal y al logro de las metas que cada persona se ponga, como a las metas individuales. Pero según él, ¿por qué vamos a querer llegar a la cima? Entonces, Adler nos dice que todos experimentamos un complejo de inferioridad. Nos dice que al nacer somos completamente dependientes de nuestros padres y nuestros cuidadores, y que esta sensación de debilidad y vulnerabilidad nos motiva a ser eh, más perseverantes, a crecer y aprender a convertirnos en personas mucho más capaces, que nos podamos valer por nosotros mismos. Esto nos motiva pues a superarnos y alcanzar las metas
que nos propongamos a lo largo de nuestra vida. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Según Adler, cada uno desarrolla su propio estilo de vida, que este es como, por decirlo así, un mapa personalizado que nos va a guiar en todo nuestro camino. Es muy importante y se forma en la infancia. Este se forma basado en las experiencias y en cómo aprendimos a enfrentar los desafíos que se presentaron en nuestra vida y se manifiesta en todas las áreas de la vida de los seres humanos, del individuo. Ahora expliquemos los procesos fundamentales de la teoría de Adler y su incidencia en la tipología de la personalidad. Entonces, los procesos fundamentales de su teoría incluyen, como lo mencionamos anteriormente, el complejo de inferioridad, que según Adler, todos en nuestra vida experimentamos este sentimiento de inferioridad en algún momento. Y que este es el que básicamente nos va a impulsar a esforzarnos por ser mejores y alcanzar como una superioridad personal. Básicamente que este complejo es la fuerza que nos motiva y que nos puede llevar a la superación o en algunos casos a la compensación de una manera negativa también. El siguiente es ese esfuerzo por la superioridad, que este pues es el concepto central de su teoría, que se refiere a la tendencia de los individuos de superar sus limitaciones y a buscar el desarrollo personal. Entonces, este esfuerzo se manifiesta en una búsqueda constante de metas y en la construcción de una vida que para las personas sea significativa. Entonces, no se trata de ser mejores que los demás, como le dije anteriormente, sino de ser la mejor versión de nosotros mismos. Es como decir, quiero superar mis propios límites, mis propias expectativas y alcanzar mi máximo potencial y aprovecharlo totalmente. Encontramos el sentido de comunidad, en donde Adler enfatiza la importancia de la conexión con los demás y también el sentido de pertenencia en comunidad. Creía que un sentido de comunidad saludable es muy importante para una vida feliz y satisfactoria y que la personalidad se va a desarrollar en un contexto netamente social, en donde básicamente necesitamos de los demás para alcanzar nuestras metas, como trabajar en equipo. Y el sentido de comunidad nos proporciona apoyo, aliento y un sentido de pertenencia. Y por último está el estilo de vida, que Adler lo define como el patrón de comportamiento que cada persona desarrolla para poder enfrentar los desafíos que se presenten en su vida. Este estilo de vida, como ya lo sabemos, se desarrolla en la infancia y refleja las experiencias y decisiones que la persona toma en relación con su entorno y pues su contexto social, en donde básicamente nos muestra que algunos prefieren el camino más fácil y otros buscan desafíos mucho más grandes. Bueno, hasta aquí hablamos sobre la teoría de la personalidad desde Freud, Jung y Adler. Ahora hablemos desde mi quehacer como psicóloga en formación sobre la importancia de la personalidad en el ser humano. Como estudiante de psicología, puedo analizar que la personalidad realmente es un pilar fundamental dentro de nuestra identidad y que también tiene la capacidad de moldear cada aspecto de la vida de las personas. Nuestra genética, experiencias tempranas, la cultura, el entorno social, todo esto contribuye en el moldeamiento de nuestra personalidad, la cual a su vez también influye desde la forma en que nos relacionamos con los demás hasta en cómo tomamos las decisiones que tomamos y la manera en la que vemos el mundo. Esto también habla mucho de las cosas que nos suceden, de cómo enfrentamos los desafíos de nuestra vida. En cada pequeño detalle está la personalidad presente, la personalidad que es única de cada individuo, que es una expresión singular de esa interacción tan compleja de todo lo que acabamos de ver. Siento que comprender y conocer la personalidad de cada uno, nuestra personalidad, es esa llave para desbloquear nuestro potencial total y como esa guía es el crecimiento personal, individual. Dentro del ámbito laboral, creo que conocer los rasgos de nuestra personalidad es demasiado importante, ayudará como, por ejemplo, a elegir la carrera que más nos guste, dependiendo de nuestras habilidades, de nuestras fortalezas, de nuestras preferencias, así también como a desarrollar esas relaciones profesionales que sean mucho más sólidas y exitosas, porque pues ya nos conocemos. Y en la vida personal, siento que esa autoconciencia va a permitir que nos comuniquemos de una manera muchísimo más acertada y efectiva y que pues se pueda abrir un paso hacia esa resolución, a resolver esos conflictos que se nos presenten de una manera mucho más constructiva y eficaz. Creo que eso también es clave dentro de la identificación de los patrones de comportamiento que pueden estar afectando tanto nuestro bienestar físico como mental, como emocional. Así que pues dentro de mi percepción como estudiante y como psicóloga en formación, creo que entender la personalidad es demasiado importante para que nos podamos desempeñar correctamente en todos los ámbitos de nuestra vida y pues para alcanzar como nuestro máximo potencial. Bueno, y eso sería todo. Logramos analizar la teoría de la personalidad desde estos autores y les di mi opinión personal sobre la importancia de la personalidad en la vida de los individuos, de los seres humanos. Espero que haya sido de su total agrado y que tengan un excelente día. Muchas gracias.